Buenas tardes, estimados colegas, compañeros, buenas tardes, público en general. Mi nombre es José Ariel Limones Cruz, soy estudiante del octavo semestre de la carrera de Derecho en la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil. El día de hoy vamos a contestar una serie de preguntas que corresponden a la materia de práctica penal. ¿En qué consiste el test de motivación? El test de motivación es uno de los dos grandes momentos creados por la Corte Constitucional. Dentro del principio de motivación se generaron dos tiempos, en el año 2012 y en el año 2021. En el año 2012 con el test de motivación, que era una herramienta jurídica para determinar una sentencia o decisión del poder público que vulneraba el principio de motivación, que consistía en la comprobación de tres parámetros. ¿Cuándo vulneraba? Cuando no se cumplía uno de los tres parámetros establecidos, que eran la razonabilidad, la lógica y la comprensibilidad. ¿En qué consistían los parámetros de la razonabilidad, la lógica y la comprensibilidad? Bueno, la razonabilidad, que consistía en la correcta aplicación de las normas y principios constitucionales. La lógica, que consiste en la verificación y la coherencia, que es igual a la no contradicción entre las premisas y conclusiones, y entre la conclusión y decisión. Aquí hablamos de que toda tendencia es un silogismo, porque se compone tanto de una premisa mayor, que viene a ser la norma jurídica, una premisa menor, que viene a ser el hecho, y la conclusión. Y en el hecho se puede determinar también una contradicción entre la conclusión y la decisión. La comprensibilidad. Aquí se analiza si la decisión es inteligible para el gran auditorio social, es decir, que sea entendible para todos. ¿En qué consiste el criterio rector de la motivación? En el año 2021, este es el segundo momento. En octubre, en la sentencia 1158, no se deroga el test de motivación, pero sí se aleja y se ajusta a ciertos elementos y crea tres herramientas, que son el criterio de la motivación, el estándar de suficiencia y las tipologías de deficiencias motivacionales. El criterio de la motivación, esta es la estructura mínima que debe contener la argumentación jurídica para considerar que se cumple el principio de motivación. Aquí hablamos de que toda sentencia debe tener dos partes: fundamentación fáctica suficiente y fundamentación jurídica suficiente. ¿En qué consiste la fundamentación fáctica suficiente y la fundamentación jurídica suficiente? Bueno, la fundamentación fáctica suficiente, que es la enunciación de los hechos dados por probados en la decisión. Aquí debe exponerse de que esos hechos dados por probados son producto del análisis o de la valoración del acervo probatorio. En lo que corresponde a la fundamentación jurídica suficiente, que es la enunciación de las normas y principios en que se funda una decisión. Aquí también se debe explicar por qué en la decisión se eligió optar por el principio o norma, es decir, se debe justificar la pertinencia de la norma. ¿En qué consiste el estándar de suficiencia? Bueno, el estándar de suficiencia nos dice qué esperar de una determinada decisión, que ésta puede ser tanto judicial como no judicial. Es decir, nos indica la extensión y grado de profundidad de la argumentación que se espera del juez. Entre mayor sea la afectación de los derechos con esa decisión, mayor es el grado de profundidad que se espera por parte del juez. ¿Cuáles son las tipologías de deficiencias motivacionales? Bueno, aquí tenemos tres: tipología de la inexistencia, tipología de la insuficiencia y tipología de la apariencia. Aquí vamos a explicar cada una de ellas. Bueno, tipología de la inexistencia. En esta no hay fundamentación fática ni fundamentación normativa, o ambas. En lo que corresponde a la tipología de la insuficiencia, en esta se da cuando una decisión jurídica dentro de una argumentación tiene las dos fundamentaciones, pero una no cumple con el estándar de suficiencia. En lo que es la tipología de la apariencia, es una decisión jurídica que tiene la fundamentación fáctica y normativa, pero uno de los dos tiene un vicio motivacional, el cual puede ser incoherencia, incongruencia, inatinencia o incomprensibilidad. Y aquí sí mismo explicaremos cada una de ellas. La incoherencia, que esta tiene lógica y tiene decisión. Lógica,
cuando hay contradicción entre las premisas y la conclusión. Decisión, cuando hay contradicción entre la conclusión y la decisión. Incongruencia. Aquí tenemos frente a las partes y frente al derecho. Explicamos frente a las partes. Cuando en la argumentación jurídica no se da contestación a los argumentos de las partes. Quiere decir, pero argumentos relevantes, es decir, de ser aceptados, cambian la decisión. Frente al derecho. Cuando en la argumentación jurídica no se da contestación porque no se aborda aspectos, ámbitos, temas, interrogantes exigidos por el derecho o la jurisprudencia en ciertos casos. La inatinencia. Esta se da cuando en la argumentación jurídica en la decisión se esgrima, es decir, se utiliza criterios, normas jurídicas, principios, jurisprudencias que no tienen relación con el objeto de la controversia. Y la incomprensibilidad, que esta se da cuando en la argumentación jurídica en la decisión no es entendible para las partes, es decir, para los abogados. Sin embargo, en las normativas donde no se requiere patrocinio de abogados, debe ser inteligible para todos. Muchas gracias.